de drones, tanto aéreos como, digamos, marítimos, que puedan ser tripulados, digamos, por una inteligencia artificial y hacer reconocimiento, como hablando de las cosas más avanzadas, pero lo vemos en cosas que hablábamos hace muchos años del tema de reconocimiento de caracteres, de hacer OCR de un documento. Todo esto con inteligencia artificial ya avanza mucho más allá. Ya no tenemos, por ejemplo, que ir y entrar a un programa para eh, diseñar dónde está mi formulario, sino que la inteligencia artificial ayuda a que esa detección la haga la máquina de manera similar al humano. Y este tipo de tecnologías ahora lo que se hace es buscar que se empiece con un piloto para poderlo utilizar. Y los pilotos en la nube, pues ahora son mucho más simples. Esa parte de pasar de un piloto a una implementación en producción es más ágil con la nube porque yo puedo hacer el piloto, por ejemplo, para aplicarle reconocimiento de imágenes a un documento, cualquiera que este sea, y reconocer caracteres y reconocer formularios y de extraer las tablas que en este documento están. Y esos pilotos se pueden hacer desde la consola, por ejemplo, de AWS, cargando un documento y viendo de manera directa cuál es el resultado que se entiende de eso. Y a partir de ahí, pues se puede avanzar en entrenar el modelo, en hacerlo más eficiente, en buscar las cosas. Entonces, el proceso para hacer un piloto con inteligencia artificial, probar un servicio y pues, luego ponerlo en producción, se puede acelerar bastante. Y lo otro es que esto conlleva una transformación digital. La transformación digital ocurre porque muchos procesos en los cuales, por ejemplo, quizás no habían capacidades de hacer análisis de la información de manera constante y continua, o equipos analizando todos los datos que están entrando en una organización, ya podemos poner ahora sistemas de información que, utilizando inteligencia artificial, encuentren patrones en los datos y que de una manera, por medio de alertas, por medio de un tablero que documenta la parte de inteligencia artificial, de las anomalías, por ejemplo, pues cambie los procesos y agilice. Entonces, el tiempo que pasaba antes en lo que uno podía encontrar información de valor a partir de un set de datos, pues ya varía completamente con toda la parte de la transformación digital impulsada por servicios de nube. En el caso de AWS, nosotros pues somos una empresa que forma parte, es el brazo de la tecnología de Amazon.com. Estamos relacionados con ellos, y la inteligencia artificial para Amazon, que es, digamos, un cliente más para la parte de servicios de nube nuestros, pues ha basado todo su crecimiento en esto de inteligencia artificial y de machine learning desde el principio, con volúmenes de información muy altos. O sea, estamos hablando de 4.000 productos por minuto que se venden en AWS. Eso implica toda la infraestructura que está atrás de eso. Hay 1.6 millones de paquetes que cada día se mueven dentro de los centros de acopio de Customer Delivery de Amazon. Y en estos centros se utiliza inteligencia artificial para muchas cosas, y quizás algunas de las, digamos, que son más sorprendentes, y hay algunos videos en internet donde se puede ver, es que incluso los estantes donde se almacenan las cosas se mueven dentro de algunas de las bodegas por medio de conducción autónoma. Entonces, los pedidos van y los robots, digamos, se mueven con la mercadería para facilitar toda la parte de fulfillment de los pedidos del lado de AWS. eh, Tenemos productos como Alexa, con miles de millones de interacciones cada semana, que todos son servicios que están al alcance de las organizaciones, y aquí hablamos privadas o públicas, para implementar soluciones utilizando esta tecnología. Por medio de Alexa, uno puede eh, acercarse al ciudadano brindándole servicio. Entonces, todas las personas que tienen un dispositivo de Alexa podrían entrar a una aplicación de una entidad de gobierno para hacer una consulta sobre los trámites, conocer las ubicaciones, y todo esto por los comandos de voz que se pueden hacer. Y esto que, digamos, se llama skills, lo que uno desarrolla, pues puede ser incorporado contexto. O sea, si solo es un tema informativo, pues es una aplicación muy simple de crear para la parte de Alexa, pero también lo podemos integrar con chatbots que están desarrollados dentro de AWS con nuestros servicios, y que ya hagan consultas a sistemas de información, que busquen documentos de manera inteligente sobre
índices de manuales, por ejemplo, o procedimientos, y que la respuesta pueda ser entregada por medio de un dispositivo como Alexa. Entonces vemos que ya son diferentes aplicaciones que pueden ser integrados, que están disponibles para el ciudadano común, que puede ya tener acceso a uno de estos dispositivos para interactuar con los sistemas de una manera muy moderna. Y pues Amazon también, como un caso de uso que en algunas entidades de gobierno también ya se maneja, utiliza los drones ya para la parte de entrega. Eso significa que el dron se tripula automáticamente para hacer el delivery de los paquetes, y todo esto funciona por medio de servicios que están basados en los productos o en los servicios de AWS que nosotros brindamos, y que están disponibles para nuestros usuarios. Eh, entonces, resumiendo esta parte, tenemos más de 250 características que se han lanzado en cuanto a Machine Learning en el último año, y de inteligencia artificial también. Y esto viene de un rango amplio de alternativas que se pueden tener. Podemos hablar desde la parte de tener transcripción de texto a voz, de voz a texto, eh, traducir entre diferentes idiomas con nuestros servicios de Transcribe, Translate. Podemos hacer reconocimiento de imágenes, se puede hacer comprensión de documentos. Ahí cuando hablamos de comprensión de documentos es que uno puede tener, por ejemplo, podríamos tener un acta, y el servicio tiene la capacidad de extraer en el acta si ahí existen fechas, si ahí existen nombres de personas, si ahí existen nombres de lugares, y de esa manera facilitar, por ejemplo, la creación de índices o identificar las personas mencionadas en un documento, y a partir de eso crear soluciones que se pueden hacer, y todo esto en diferentes capacidades. Aceleramos toda la adopción de Machine Learning. Vamos a ver una gráfica más adelante. SageMaker es el producto, digamos, para toda la parte de la gente que desarrolla modelos, que los simplifica. Básicamente ya hay un entorno gráfico para facilitar el proceso completo de Machine Learning. Pero también tenemos una capa más abstracta de servicios para quien solo lo quiere utilizar, y una capa que es menos, eh, eh, digamos, menos abstracta, y que permite incluso si alguien está desarrollando un modelo en TensorFlow, poderlo usar de esa manera. Y todo esto construido sobre una plataforma de nube, que aquí es donde enganchamos un poco el título de la presentación. O sea, aquí tratamos de hacer, eh, usar inteligencia artificial, pero la queremos aplicar sobre nuestros datos. Eso significa que nuestros datos también tienen que estar en plataformas que permitan que los servicios de inteligencia artificial los accedan, que no sea costoso el tener los volúmenes de información que se necesitan para poder aplicar modelos de Machine Learning. Y en ese tema es donde la nube de Amazon complementa todo esto. Aquí el concepto ya no es yo tengo toda mi información en una base de datos y es información estructurada y tengo que pagar el licenciamiento de una base de datos comercial o la capacidad de cómputo para cada vez una base de datos más grande. Aquí hablamos que la nube facilita en AWS la creación de lagos de datos donde mi información está almacenada en un servicio de objetos. Y esto lo que significa es que puede estar almacenada en archivos CSV, puede estar almacenada en archivos de formato Parquet, que es un formato columnar que se usa mucho para la parte de Big Data. Puede estar igual almacenada en bases de datos de Data Warehousing por medio del servicio de Redshift. Y toda esa información que está ahí es útil para los procesos de Machine Learning. Y en estos mismos servicios de AWS se puede almacenar el resultado de los temas que se puede hacer. Entonces hay una serie de casos que se complementan bastante con los servicios que tiene AWS. Eh, Ahí sé que no se alcanzan a ver logotipos, pero la idea es decirles, inteligencia artificial está en todos lados. Lo estamos viendo en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de organización de gobierno. O sea, hay inteligencia artificial en empresas que tienen que ver con gestiones de crédito, con gestiones presupuestarias en sus áreas financieras, con comprender mejor la interacción con los clientes, con prestar servicios que estén basados y estén optimizados, digamos, en base a identificar los patrones de los clientes. Y eso nos lleva a todos los casos comunes que en el mundo real se resuelven. Por ejemplo, buscar información. En lugar de tener una
carpeta o un gran índice donde hay que tener un catálogo y navegar a través de toda la información o manuales de una compañía, se puede crear un índice de búsqueda de todos los documentos y que de una manera muy fácil, por medio de un servicio que se llama Makentra, se puede hacer un índice y hacer una búsqueda sobre estos documentos que están ahí. Podemos hacer recomendaciones personalizadas para aumentar participaciones de los clientes. Esto básicamente es un servicio que recibe los sets de datos de la personalización que se quiera hacer y el servicio de acuerdo a las selecciones que el usuario ha hecho, por ejemplo, en cuanto a páginas que visita o en productos que ha comprado o trámites que ha realizado, es capaz de poder realizarle una recomendación a la persona que entra. Por ejemplo, vi una implementación reciente acá cercana, una empresa que tiene una biblioteca de videos de entrenamiento, por ejemplo. Esta empresa puede tener la biblioteca de entrenamiento y la gente empieza a ver los videos y se capacita. Y por medio de este servicio de personalización, la plataforma le puede ir recomendando la siguiente vez que entra los cursos que están relacionados a los temas que esto ha escogido. Digamos, esto es lo que tenemos muy, muy común y lo vemos ahora en las plataformas, por ejemplo, de streaming que algunos tenemos contratadas, donde uno entra y le dice, bueno, creo que esta película te puede interesar o esta serie también por lo que tú has escogido antes. Esas capacidades de inteligencia artificial están expuestas como un servicio en AWS que dándole los datos es capaz de entregar recomendaciones de diferentes ámbitos. Tenemos toda la parte de los contact centers. Aquí, cuando hablamos de un contact center y nube, ahí voy a hacer solo un aviso, digamos, como que rápido. Nosotros en AWS ya podemos tener la gestión completa de un contact center, lo que digamos en on-premise sería un IBR y un flujo y una infraestructura que soporte a los agentes que atrás están. Hay un servicio en la nube que permite crear los flujos de trabajo, integrar los flujos de trabajo hacia consumo de servicios que estén expuestos por parte de la empresa, hacia chatbots que puedan contestar automáticamente o delegar las llamadas a los agentes. Y en este servicio, cuando alguien habla con el agente, tiene la capacidad de hacer análisis de sentimiento en tiempo real de la charla que las personas están teniendo. De manera que la inteligencia artificial llega al punto en que el servicio puede estar escuchando, digamos, la llamada que se está teniendo entre un cliente y un agente y detectar que hay un sentimiento negativo. Y si ese sentimiento negativo permanece durante cierto tiempo, se podría lanzar una alerta para que un supervisor entre o escale la llamada. O podría, si no tengo el contact center en la nube, puedo hacer el traslado de los audios, de las grabaciones, de las llamadas que yo tenga en mi contact center y aplicar la inteligencia artificial para detectar el sentimiento que tienen las personas cuando llaman al call center. Entonces, esto abre posibilidades increíbles que muchas empresas que están dedicadas a temas de experiencia de los clientes, pues ya lo están utilizando y les ha servido para optimizar sus procesos y poder tomar decisiones al respecto. Se puede hacer análisis de documentos. De esto, ahí espero alcanzar el tiempo para enseñarles algo muy simple de a qué nos referimos con que las decisiones pueden ser más rápidas por medio de inteligencia artificial, cómo la información se analiza más fácilmente. Tenemos toda la parte de la parte, llamamos multimedia, o sea, cuando hablamos de video, de fotos, de audio, el poder traducir, transcribir, detectar escenas, detectar personas, detectar sitios dentro de todos los audios, hay soluciones que facilitan la aplicación de eso. Entonces, aquí vale la pena decir que cuando al inicio hablamos de datos, ya no debemos de tener en el concepto que dato es un número que alguien ingresó en una base de datos. Realmente un dato es cualquier archivo que pueda ser capturado, que tengamos dentro de mi sistema, puede tener información que hasta antes de que toda esta posibilidad llegara de manera fácil a- a todos por medio de la nube, pues era como mucho más complejo. O sea, poner una plataforma para analizar videos, para transcribir, para subtitular, eh, todas esas capacidades están en la nube y son parte, digamos, de los casos de uso que se pueden ver y que los gobiernos están ya aplicando. Se puede hacer ya detección de actividades fraudulentas en línea. Digamos, este es un servicio que se puede colocar para recibir la información de las peticiones que están haciendo, por ejemplo, en una página de registro y vincular
si esas peticiones están viniendo de lugares donde se ha detectado alguna actividad fraudulenta y hacer ese tipo de detección y prevenir el fraude. Esto facilita mucho que, por ejemplo, cuando hay esquemas que están tratando de romper la seguridad de un sitio por medio de registros falsos, siempre hay algunos parámetros que, haciendo correlaciones de estos, pueden facilitar la identificación de la información. Y por supuesto toda la parte de pronósticos, que ese es el servicio de Forecast, donde uno puede, a partir de un set de información, hacer un pronóstico de la información. Y aquí vale la pena decir que hay dos maneras de hacerlo. Una es que entrenemos un modelo, o sea, que escojamos un modelo para pronóstico, lo hagamos con SageMaker y se puede hacer toda esa parte de entrenamiento que requiere a alguien que entienda de esa parte de Machine Learning bastante. O se pueden usar un servicio como Forecast, que es un servicio que lo que ya recibe es un cierto set de datos que están relacionados y que pueden entregar entonces un pronóstico en base a toda la información que él está recibiendo, sin tener que llegar a comprender cuál es el modelo matemático de Machine Learning que se está aplicando para este análisis, porque él evalúa la información, determina modelos y lo puede manejar de esa manera. Entonces, resumiendo, aplicaciones, toda la parte de Computer Vision, poder identificar imágenes, personas, movimientos, la parte de chatbots, automatizarlos por medio de inteligencia artificial, por medio de integración con otros servicios, herramientas de negocio que puedan ser automatizadas en base a inteligencia artificial. O sea, si hay una persona que realizaba cierta clasificación revisando datos de diferentes fuentes, ese trabajo que la persona hace se puede convertir en una herramienta ya automatizada. Toda la parte de búsqueda de información. En la parte de salud, hay aplicaciones de inteligencia artificial eh, bastante interesantes. Tenemos proyectos acá en Colombia que se están trabajando con nuestra vertical de salud, donde, por ejemplo, en conjunto con universidades y centros de investigación, están tomando históricos de resultados clínicos de, por ejemplo, de radiografías de pulmones o de algún examen, por ejemplo, para detección de cáncer en algún órgano, y creando modelos que faciliten que a partir del análisis de la imagen se pueda hacer una detección más rápida, más pronta de todo esto, procesando con inteligencia artificial todo, la parte de conversión de texto a voz y de voz a texto, la comprensión de la información, el poder de entender qué es un nombre, qué es una fecha, qué es un evento que se dio para que esto pueda ser analizado, la gestión de contact centers, la parte de desarrollo como sí, digamos, esto es algo bastante más tecnológico, pero por ejemplo, el análisis de seguridad de código. Y ciertas prácticas ya pueden utilizar inteligencia artificial para poder entregar un resultado y optimizar eh, digamos, el código de los sistemas. Y en la parte industrial, pues las aplicaciones eh, son muchas, o sea, pronóstico de fallas, detección de máquinas que pueden fallar, visualización. Hay servicios de supervisión, por ejemplo, de imágenes, donde por medio de inteligencia artificial se puede estar viendo el producto que está saliendo y cada producto que está saliendo se analiza contra un modelo de cómo se esperaría el producto y eso podría detectar, digamos, productos que salgan defectuosos por medio de visión de computadora o en base a los parámetros que se capturan por medio de todos los dispositivos de IoT que hay, o sea, eh, toda la parte de control, detectar que una máquina va a fallar a partir del comportamiento de los indicadores que se están llevando en los procesos. Ahora, para llegar a esto, nosotros necesitamos hacer un camino. O sea, todo se simplifica bastante con la nube, pero tenemos que llevar como una secuencia de cómo hacerlo. Entonces, lo primero es conveniente establecer una estrategia de datos. De esta estrategia de datos, lo que principalmente tenemos que pensar es dónde voy a almacenar mi información y qué tipo de información voy a tener. Y aquí esta estrategia vamos a hablar usualmente de lagos de datos y ahí no pensemos en que tiene que ser algo eh, enorme para que le veamos un lago de datos. Significa básicamente que tengamos un repositorio central donde va a haber información estructurada y no estructurada, eh, que optimice los costos de almacenamiento, pero que la información está disponible para ser consultada por una aplicación
transaccional o por un proceso de machine learning o pueda ser utilizada para entregarle alguna información al usuario. Entonces, esa estrategia de datos, identificarlos, es conveniente realizarlo y ya no pensar en el dato como lo que ingresan en mi sistema. El dato ya puede ser, las fotos pueden ser videos, pueden ser documentos, porque de ahí se puede extraer información. Luego hay que ubicar dónde podemos aplicar Machine Learning. Para esto, digamos, parte de la presentación, yo voy a mostrar algunas de las diapositivas que están en esta presentación. Algunas las voy a pasar de largo porque les traslado el PDF para que ustedes lo vean. Es ver qué casos de uso se están usando, se están haciendo en otras entidades, en otras empresas, para ver si alguno de esos casos de uso es aplicable a mi entorno y poder encontrar un piloto donde empezar a aplicarlo. Luego es importante siempre la parte de desarrollar el equipo. Aquí la ventaja que tenemos es que con la gama de servicios que tenemos en AWS, pues si ya tienen un equipo de científicos de datos, de gente que tenga pues la proficiencia en la parte de matemática que se pueda requerir para todo esto, tenemos los servicios para que esa gente tenga la infraestructura, la plataforma que necesita para desarrollar y crear modelos nuevos. Pero si no tenemos eso, podemos desarrollar el equipo en el uso de los servicios más abstractos que tenemos y que, por ejemplo, para hacer un forecast utilizan el servicio que hace de esa manera. Para la parte de personalización, también utilizarlo y entonces ustedes necesitan tener los sets de datos, alimentar a los servicios más abstractos de Machine Learning y obtener un resultado. Este resultado puede ser un documento traducido, puede ser la identificación de identidades y capacitar a su equipo en cómo utilizar los servicios es algo que siempre se necesita. Y con esto, lo que la organización debe de buscar es impulsar que la cultura de Machine Learning avance, que se vea que el valor no está en el temor de esto nos va a reemplazar, sino en el valor de decir, esto está evitando que yo haga un trabajo más repetitivo o está acelerando un resultado que yo podría hacer en un mayor tiempo y eso me permite seguir dedicándome a mí, a la persona, en seguir innovando y buscar nuevos casos de uso, porque a ese nivel es algo donde solo los humanos lo van a poder hacer y delegar en Machine Learning, inteligencia artificial, el resto de cosas es una cultura que puede avanzar. Y digamos, en este proceso también no hay que perder de vista al remover las cargas pesadas que no agregan valor. ¿Aquí a qué nos referimos? Si yo tengo ya una infraestructura, ya estoy haciendo Machine Learning y monté toda la capacidad de cómputo para hacerlo y estoy administrando los clusters y la tecnología de almacenamiento, ese es un trabajo que lo tiene que hacer un equipo y que es una carga que no le agrega valor al proceso en sí de Machine Learning. Entonces, en eso evaluemos de qué manera con la nube esas cargas administrativas de tecnologías, de softwares en particular, pueden ser administradas de mejor manera del lado de AWS y que de esa manera ustedes se dediquen a la parte que tiene que ver con sus datos y con los modelos que se pueden aplicar. Esta es una gráfica para referencia nada más. Tenemos la parte de todos los servicios especializados y aquí es donde tenemos servicios que ayudan a procesos de negocio como para personalizar pronósticos, detección de fraudes, nuestro motor de indexación que se llama Kendra, la parte donde se aplica Machine Learning para revisión de código, digamos, en los pipelines de despliegue de sistemas. En la parte industrial tenemos servicios que ya aplican automáticamente, por ejemplo, detección de anomalías. Aquí está en equipos por medio de fotos o puede ser por medio de datos. ¿Qué es lo que estos servicios hacen? Yo le entrego una serie de datos y él automáticamente por atrás hace un machine learning automático, digamos que sería la manera de traducirlo, y él prueba para ese set de datos diferentes modelos que él podría aplicar, determina cuál es el más fiable en base a verificaciones que él hace de manera automática y determina cuál es el patrón para este dato. Y entonces tiene la capacidad de detectar anomalías y darme la información completa, toda la parte de comprensión también para salud que está en especial. Luego tenemos la parte core. Aquí estamos hablando texto, voz,
detección de sentimientos, reconocimiento de imágenes y la parte de panorama, que eso es como un adicional, que es para el procesamiento de imágenes que no se imagina. Si yo tengo que subir todos mis videos a la nube para hacerles machine learning, estoy perdiendo tiempo y me está costando. Panorama es un appliance que se instala localmente y que lo que hace es llevar ese computer vision al lugar del cliente. Entonces, esta appliance se recibe, se instala y las cámaras que están localmente en la red, pues están enviando su información a Panorama y desde ahí ya podemos empezar a usar reconocimiento de imágenes sin que necesariamente tengan que subir a la nube toda la parte de video para la parte de streaming. SageMaker, que es la parte para facilitar todo el proceso de Machine Learning y todos los frameworks de seguridad. Aquí me voy a ir un poquito a resumir algunos temas claves porque quiero que me dé tiempo ahí para mostrarles rápido algo en consola. Entonces, del lado de AWS, ya está reconocido como un líder en el cuadrante de servicios para desarrolladores en temas de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que todo ese bagaje que tenemos de la parte que es Amazon.com, que ha permitido que desarrollemos capacidades tecnológicas de inteligencia artificial muy potentes, pues al ponerlo a disposición de los equipos de desarrollo del resto de empresas, del resto de entidades y de gobiernos, pues nos dan una fortaleza que ya está reconocida por Gartner, que es un analista independiente en la parte de industria, de la misma manera que hemos sido líderes por 11 años en la parte de infraestructura de servicios de nube. Eh, Estos son ejemplos breves, solo para dejarlos como cosas que se hacen donde ya se aplica Machine Learning. Eh, Nosotros tenemos un laboratorio de soluciones de Machine Learning que apoya, digamos, a clientes que tienen un caso de uso y están interesados en hacer un joint venture, digamos, en esa parte de análisis. Y esto se ha utilizado incluso para procesamiento de imágenes satelitales. Entonces, los flujos ya se pueden hacer. Algunos de estos clientes incluso integran por medio de nuestro servicio Ground Station las imágenes y se facilita mucho el análisis de la parte de las imágenes. Eh, Revisiones de vehículos para mejorar la seguridad vial y lugares donde pueden ocurrir cosas. Ya se están haciendo, digamos, análisis de estos tipos de información en algunas agencias. eh, Pronosticar la demanda de transporte público en tiempo real. Por ejemplo, también con SageMaker ya se puede saber cuáles son pronósticos de movimiento de gente y todo a partir de poder analizar los set de datos de prácticamente cualquier proceso. Eh, digamos, cuando uno piensa en la NASA, piensa bastante en cosas avanzadas. NASA con AWS tiene una relación con diferentes proyectos, o sea, desde su portal web, donde uno puede ver todas las imágenes que ellos publican, que está operando sobre la plataforma de AWS con software open source, que está escalable y que se puede hacer, que eso es, digamos, una arquitectura de referencia que existe hasta que, por ejemplo, Amazon Lex, que es nuestra interfaz para crear bots, facilite o alimente a los proyectos que la NASA tiene para educación de niños, que es un tema que la NASA desarrolla bastante. La parte de los contact centers, en cuanto a detección de sentimiento de análisis, es otro de los casos de uso bastante comunes que, digamos, lo dejo como una posibilidad. Y tenemos también la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. También ya optimizó procesos utilizando inteligencia artificial. ¿De qué manera? Habían ciertos trámites que había que hacer una revisión de documentos que tomaba cierto tiempo y ciertos procesos y cierto análisis. Entonces empezaron a utilizar los servicios de extracción de texto, o sea, toda la parte que identifica texto y por medio de IA y optimizaron sus procesos. En la presentación, el enlace que ven aquí, pues los va a dirigir a un video. No lo paso ahorita para poder aprovechar más en la charla y en las preguntas, pero es un video corto de unos 5 minutos donde las personas de la SIC pues explican un poco cuál fue su experiencia utilizando y optimizando sus procesos con nosotros en AWS. Tenemos toda la parte de activos multimedia que también se puede enriquecer. Aquí hay diferentes casos de uso. No pensemos solo en videos de vigilancia. Pensemos, por ejemplo,
en llamadas para validar un registro, en imágenes de lugares donde yo puedo hacer detección de imágenes para eh, encontrar patrones o comportamientos, ubicaciones. Y esto se puede facilitar teniendo esa biblioteca en un repositorio que pueda ser analizado para que pueda ser, por ejemplo, transcrito del audio, a tener subtítulos, por ejemplo, o hacer procesamiento para detección de imágenes. La parte de detección de fraudes, que ya la habíamos mencionado, ya la utilizan diferentes empresas, digamos, para la parte de detección de fraudes. Hay bancos, varios, digamos, de la región que están trabajando en esta parte. La parte de recomendaciones personalizadas, como les decía, pues uno de los casos de uso más comunes, digamos, puede ser el video, pero puede ser también para contenido, para trámites, para gestiones, para que el usuario se sienta que está entrando a un sitio que se puede modificar o que le muestra cosas que son relevantes para ellos, de manera que ya no tengamos que hacer, digamos, como se suele hacer, quienes hemos tenido la oportunidad de administrar portales de gobierno, el decidir cuáles son los enlaces que yo tengo que poner aquí porque eso es lo que la gente busca y eso siempre es un reto. ¿En qué orden los pongo? ¿Qué es lo que el usuario realmente entra? Y uno puede hacer un análisis manual de esa parte, pero uno podría utilizar un servicio como Personalize para que en base al comportamiento de los usuarios dentro de nuestras aplicaciones, el servicio personal le muestre a él cuáles son las opciones que más utiliza y o cuáles son las opciones que se le pueden recomendar en base a las que ha estado utilizando. Entonces, esos servicios tienen un alcance bastante interesante en cuanto a la parte de recomendaciones. Y la parte de pronóstico de métricas, que nosotros aquí lo podemos hacer con la parte de forecast, pero también esto está embebido en muchas de nuestras plataformas para poderlo hacer. Forecast es uno, SageMaker es otra, y eso también permite hacer mucha la parte de pronósticos más específicos para algunos de datos que puedan ser muy particulares de algunas áreas de negocio. La parte de tomar decisiones más rápidas extrayendo y analizando los datos automáticamente. O sea, por ejemplo, en un proceso de recursos humanos, el que toda la información que se ingresa en un expediente, la información se extraiga y ya esté en una base de datos, se pueda indexar más fácil, en lugar de tener a una persona que tiene que digitar esta información o que la tiene que validar, poder encontrar la información dentro de todo el expediente es uno de los temas que puede facilitar bastante y son casos de uso que ya se manejan. Y de manera muy breve, pues un poco lo que quería hacer. Aquí en el slide hay un slide de la demostración paso a paso. Es una demostración que dura unos 30 minutos, hecho en español por una arquitecta de AWS. Y lo que les voy a mostrar es cómo por medio de nuestro servicio de QuickSight. QuickSight es un servicio para visualización, para BI, que me permite, pues, básicamente tener set de datos. Aquí voy a agrandar un poquito la letra para que lo puedan ver. Entonces, me permite tener set de datos y los set de datos que yo puedo tener en este servicio, pues pueden ser de múltiples tipos. Entonces, yo puedo tener set de datos que estén, que extraigan información y la mantengan en un repositorio de una base de datos relacional, eh, comercial, open source, servicios nuestros, que pueda tener conexiones hacia otros servicios, que esté almacenada en los lagos de datos con la parte de S3, o cargar un archivo de CSV, o tener la conexión en línea para que este servicio haga los queries directamente a las bases de datos en tiempo real, si es que lo que yo necesito como análisis y visualización tiene que ser en tiempo real, o si yo necesito tener un set de datos para hacer un análisis con más detalle. Entonces, esto es la parte de los datasets. Luego yo de ahí genero análisis por medio de la herramienta, que es lo que vamos a ver, y puedo crear dashboards que pueden ser publicados internamente en la organización aplicando, por ejemplo, esos temas de tener insights, de tener tendencias, de hacer detección de anomalías, ya con inteligencia artificial, que sean utilizados internos de la organización
o incluso dashboards que puedan ser hechos públicos en un portal para que sean consultados por los usuarios que quieren conocer un tablero de control de un servicio. Entonces, en el caso para hoy, lo que yo hice es que importé unos datos de prueba. Este es un set de datos que básicamente pues lo que tiene son ventas de ciertas categorías de productos en diferentes países del mundo, para que sea un caso muy genérico. Y este tablero que yo tengo acá, pues me permite, y voy a crear uno aquí ahorita de cero para que ustedes lo vean todo. Para empezar, desde la parte de generar los gráficos, eso es algo que ya se utiliza la parte de inteligencia artificial. Yo puedo seleccionar que quiero un tablero que me mire por fecha, por categoría de producto y el ingreso que el producto me generó. Yo solo lo seleccioné y de este lado se está creando automáticamente un tablero, que básicamente, pues digamos aquí no hay una diferencia con lo que se puede hacer con diferentes herramientas para la parte de graficación, pero aquí tenemos un botón que nos dice eh, Insights con Machine Learning. Entonces, yo acabo de generar este set de datos, o sea, se lo cargué y por medio de Machine Learning, él me está detectando que hay una posible anomalía. Una anomalía no lo tenemos que entender siempre como que es algo negativo, o sea, solo es algo que se está saliendo de un patrón de comportamiento. Y él me está automáticamente diciendo que de acuerdo a la información que yo le mandé, él ve que hubo un incremento del 33% y me dice que eso se debe principalmente a que, por un lado, bajaron las órdenes de algunos productos y por otro, subió el revenue que se tenía por toda la parte de digital y la parte de automóviles. ¿Esto qué significa? Que con solo subir esto sin tener que haber gastado varias horas analizando o viendo la información, generando las gráficas, el Machine Learning me ayuda y puedo ya tener un primer insight respecto a esta información en el instante que estoy creando la gráfica. Y adicionalmente yo puedo aquí hacer una configuración para hacer una detección de anomalías un poco más personalizada. Aquí dentro de la herramienta que yo acabo de cargar, o sea, él está detectando qué campos son los que yo seleccioné y le voy a decir que me haga una detección de anomalía. Le puedo pedir que me diga quiénes son los top contributors por ubicación y por categoría de producto y automáticamente él me dice no solo quién es el principal, digamos, la principal fuente, digamos, desde un país o desde la perspectiva de una categoría, sino que me da de una vez los porcentajes de cambio que eso tiene. Y esto, cuando yo lo guardo aquí, hice una configuración para un tablero para detección de anomalías y le digo que lo corra. ¿Qué es lo que la herramienta está haciendo aquí? Desde este ambiente gráfico, con una configuración muy simple, está aplicando modelos de Machine Learning sobre las series de datos que tiene la información para hacer una detección de anomalías. Esto va a tomar aquí algunos minutos en lo que corre, porque está haciendo todo el análisis y van a ver el resultado que me entrega. Y esto me va a permitir que este es un set de datos que yo subí con variables, que usualmente estamos hablando de una serie de datos en el tiempo, que puede que tenga dimensiones, en este caso la geografía y el producto, en otro caso podría ser el tipo de trámite que el ciudadano está haciendo y el tipo y la ubicación donde se está realizando el trámite y cuánto tiempo se está tardando y yo podría subir un set de datos con esa información y utilizar esta herramienta para que por medio de Machine Learning me diga para cada serie de datos cuál es el comportamiento, qué está pasando. De repente en la oficina que está en Quetzaltenango se detecta que hay una subida en el tiempo de atención del trámite y eso llama la atención o el tiempo de atención promedio está subiendo porque algo ocurrió. Entonces, ese tipo de análisis eh, empezando por una herramienta como estos y aplicando modelos, lo podemos ahora hacer y es algo que deberíamos de considerar. Ya no pensemos en los tableros como, bueno, las líneas que se vean y que tenga una gráfica, porque ya podemos hacer más que eso. Ya podemos tener Machine Learning trabajando por detrás de los procesos y en lo que termina esa parte, me voy a ir un poco.
Nada más para indicar, y luego les muestro el resultado de la demo. ¿Cuáles pueden ser los siguientes pasos que ustedes pueden tomar? Eh, una de las cosas que podemos trabajar es un tema de entrenamiento. El entrenamiento está disponible en AWS en línea de manera gratuita para para cualquier usuario que tenga digamos, un usuario de la capa gratuita de nuestros servicios de nube. Esa es una alternativa por medio de las entidades y, digamos, ya con los equipos de cuenta que les puedan atender, se pueden coordinar workshops de temas en particular para definir, a mí me interesa mucho la parte de de hacer detección de texto de los documentos, porque eso me puede optimizar un proceso. Podemos realizar workshops ya en particular para esa parte, con los proyectos que vayan saliendo. Podemos trabajar en pruebas de concepto. Si ustedes ya tienen un proyecto que esté visualizado, que esté dentro de su plan de trabajo donde Machine Learning puede ayudar, podemos sentarnos con ustedes y trabajar en conceptualizar una prueba de concepto que si bien no desarrolle la solución final, les confirme que Machine Learning lo puede hacer y de qué manera se puede optimizar con la nube. Y por supuesto, ya podemos salir a producción con los proyectos, tanto con experiencia del lado de AWS como por medio de nuestros socios de negocio locales que tienen experiencia en estas tareas. Vamos a regresar aquí solo para, antes de concluir, mostrarles. Aquí ya hizo el análisis y entonces aquí me dice que la anomalía más reciente que él detecta es en la información en datos del 16 de noviembre y que me dice de que encontró un valor de 1232, que es más alto del que se esperaba de acuerdo a los modelos que él aplicó para hacer las comparaciones de 296. Entonces, aquí yo no entré a configurar ni encontrar la ecuación del pronóstico, todo esto se hizo por medio de Machine Learning para encontrar los patrones y por eso es que él tiene la capacidad de manejarlo de de esa manera. Y yo puedo aquí, en este enlace que dice aquí, puedo además explorar las anomalías. Y aquí ya me muestra él visualmente la gráfica. Pero aquí, ¿qué ocurre? Yo no tuve que ver primero como humano todas las líneas para encontrar estos errores, sino que es la inteligencia artificial llevándome a la gráfica para que yo mire y confirme, así, aquí pasó algo que no era lo normal. Y podría, para el set de datos, por el plazo que corrió, él me hace un resumen de qué anomalías detectó. Y en estas anomalías que él detectó, aquí me dice, bueno, aquí hay, en esta fecha hubo dos anomalías. Yo le puedo dar clic ahí y él me dice, mire, hubo dos anomalías. Eh, una es que aquí en digital hubo un pico el 1 de mayo y aquí también del comportamiento que traía, esta subida que existió aquí en la parte de los productos de salud también fue una subida. Y en cada uno de las anomalías que él detecta me puede llevar la información. Entonces, el tiempo que yo dedico para análisis de datos por medio de aplicar Machine Learning en una herramienta gráfica, creo que es con lo que yo quería concluir, decirles, es una manera nueva de analizar los datos. Aquí estamos hablando, sí, de datos numéricos, pero igual no dejen inteligencia artificial también nos va a ayudar a analizar imágenes, voz, texto, audio, y es parte del viaje que del lado de AWS, pues nosotros estamos encantados de poder entrar en contacto con ustedes y conocerlos. Entonces, gracias por su atención a esta primera parte. Andrea, Muchísimas gracias, Mauricio. Realmente, muchísimas gracias por todo tu tiempo que has invertido. Ya he visto que varias personas nos han colocado sus preguntas. Voy a empezar a leer. Ahorita vamos a tener estos 15 minutos de preguntas y respuestas. Solo les hago otra vez un atento recordatorio que les envíe el link para que puedan ustedes inscribirse y así nosotros en el correo que ustedes coloquen les estaremos enviando la presentación que Mauricio nos acaba de dar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Aquí Ramiro Girón nos dice, buenos días, pueden utilizarse por gobierno para recopilar información que cada entidad necesite y que a su vez puede interconectar las dependencias para el manejo de la misma en forma automatizada.
Sí, entendería, digamos, con nosotros, cuando mencioné el tema de la arquitectura del lago de datos, una de las cosas que en AWS tenemos es se puede implementar un modelo en el cual cada entidad genere un lago de datos con su información. Y nosotros tenemos un servicio por medio del cual esta información se puede exponer a terceros de manera controlada. ¿A qué nivel de granularidad? Yo podría tener el lago de datos con toda mi información. Y, por ejemplo, voy a poner el caso porque es muy familiar porque pues, ahí trabajé. Tengo los datos de las importaciones y hay datos estadísticos que al Banco de Guatemala le sirven para la parte de los indicadores. Por poner un ejemplo muy general, esos datos no están personalizados, posiblemente no se tenga que ver algunos detalles. Yo podría, de la información que está en el lago de datos de la administración tributaria, que ve la parte aduanera, exponerle el set de datos para que el Banco de Guatemala lo consuma y lo pueda acceder. Ese es, digamos, uno de los esquemas y el Banco de Guatemala ya jalar esa información a su sistema y tenerlo en su lago de datos. O podría automatizar la transferencia de esta información a terceros. De manera que cuando yo coloco información en un lago de datos, yo tengo, que genere la información y ya tengo la carpeta del día de hoy. Y yo puedo programar una acción para que cuando tenga la información de hoy, se dispare un proceso que esa información se la debe de enviar a otra entidad para que ella continúe o para que ella se alimenta. O puedo exponer la información por medio de APIs o incluso por medio de consultas, pues básicamente llegando al nivel de SQL si ese fuera el requerimiento, pero APIs es ahora la manera recomendable de hacerlo para que las entidades puedan consumir información entre ellos, siempre con controles de seguridad, de establecimiento de VPNs si se requiere, los protocolos de cifrado correspondientes en todo el camino. Gracias, Mauricio. Aquí también Luis Gómez, siguiendo esta línea, nos dice, ¿podrían captarse los datos de un DPI a partir de la foto de la cámara de un celular con una app, almacenarlos en base de datos para su utilización? Sí se puede realizar la captura. De hecho, por tiempo no la hice, pero tenemos el servicio de, de Textract que nosotros tenemos. Permite identificar de documentos, digamos, el servicio está aprobado, digamos, 100% por AWS para documentos de identidad de Estados Unidos principalmente. Pero yo he hecho pruebas con documentos de otros países, de acá de Colombia y con un DPI, y el servicio uno le da la foto del DPI y es capaz de extraer los nombres, extrae tablas, identifica patrones y puede mandar la información para ya campos. Y los patrones, cuando uno diseña formularios, digamos a los que nos ha tocado, uno le puede poner el nombre del campo abajo, le puede poner el nombre del campo arriba, puede poner el nombre del campo 2 puntos y el contenido. Todos esos patrones son automáticamente identificados por el servicio y eso facilita la extracción de documentos de identidad o de formularios que se están llenando. Muchísimas gracias, William. Mauricio, aquí estoy leyendo la pregunta de William. Dice, ¿ustedes tendrán algún e-learning o capacitación al público en general? Sí tenemos capacitaciones. De hecho, voy a agregar el enlace en la presentación antes de mandárselos, pero tenemos un sitio donde está el acceso a todos los cursos que son gratuitos, digamos, ahí están todos los temas en general y que este es el catálogo. Aquí yo, digamos, en mi caso, a mí me sale que yo me lo veo con el login de AWS, pero se puede uno registrar en la consola de AWS y de ahí entrar a tener acceso a los cursos. Pero tenemos, si ustedes buscan AWS Ramp Up Guides, el enlace lo voy a agregar en la presentación. Aquí encuentran por el rol que ustedes tengan o por tipo de soluciones, unas guías de estudio. Entonces, por ejemplo, si aquí nos vamos al tema de Machine Learning, yo puedo bajar la guía y esta guía es un archivo de PDF. Ahí de hecho estaba haciendo la prueba de como pasaporte, eh, donde hay un path de cursos, de videos, de documentos que ustedes pueden seguir para ir aprendiendo sobre Machine Learning en AWS. Así como esto hay para los otros temas que están en la página, pero esto es nada más para ejemplificarle uno. Y aquí él me manda, por ejemplo, a la información de un curso.
Entonces, todo eso es posible y está disponible para que lo puedan explorar. Muchísimas gracias, Mauricio. Qué interesante. Realmente vamos a tomar en cuenta ese enlace para poder, si tú nos lo puedes compartir en el chat para poder venir y poder explorar, Fíjate ¿verdad? que Lo que tengo un problema con mi Teams y cuando comparto pantalla no tengo acceso al chat, pero lo voy a incorporar los enlaces en un slide en la presentación para que cuando les Súper. llegue el PDF ahí los tengan ya todos. Muchísimas gracias, Mauricio. Y tenemos la última pregunta que nos hacen. ¿Existe alguna certificación de productos Amazon Web Service, no siendo un certificado de conocimientos a nivel técnico, sino generalidades? Sí, nosotros tenemos una certificación de Cloud Practitioner que se le llama. Esa es una certificación que lo que evalúa son conocimientos en general de nube, conocimientos de qué hacen los servicios, pero no necesita ser un arquitecto, un desarrollador o un administrador de sistemas para poderla tener. Es una certificación que un profesional de otra área, digamos que puede obtener, o si te va a tocar dirigir un proyecto de transformación digital, es una certificación muy útil para comprender las capacidades que la nube tiene. Muchísimas gracias, Mauricio. Realmente este webinar ha sido un, un bastante de conocimiento. Hay muchas cosas que realmente yo como personal, ¿verdad? No sabía y qué interesante todo lo que nos pudiste mencionar. Em, Muchísimas gracias a todos los que nos asistieron en el día de hoy, ¿verdad? Les voy a comentar, el próximo webinar tenemos Lo da la casa, lo da la GAE. Vamos a tener a nuestro expositor, al licenciado Gerardo Santelis, con gestión de la transformación digital. Entonces, los esperamos el próximo miércoles aquí con nosotros. Y está además, muchísimas gracias, Mauricio, por tan agradable presentación y por conocerte. A ustedes por su tiempo, por el gusto de poder pues seguir apoyando a Guatemala desde aquí. Nosotros estamos planeando un viaje para mediados de julio con algún evento enfocado en seguridad en la nube y es posible que llevemos algunos workshops en esa fecha, así que seguro por medio de ustedes estaremos ahí contactándolos para que puedan participar de esa manera presencialmente. Excelente, tú me mandarías la información y yo a las personas que se inscribieron les estaría enviando información, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Muchísimas Encantado. gracias, Mauricio. Gracias Bueno, a todos. a ti. Que tengan todos una buena tarde. Adiós.